En nuestra web encuentras todo lo que necesitas para disfrutar de la programación de Ahora Radio. La escucha online, los podcasts o la radio a la carta. Ahora Radio, 25 años creciendo contigo. Nos vamos ya con Mente Sana aquí en Gelbes en la Onda. Que ya tengo por aquí preparado a mi compañero Jesús Molina. No sé cómo vendrá de susceptible, Jesús. Vengo muy contento. Vamos a hablar de la susceptibilidad. A veces estamos, y en esta sociedad de ahora y en estos tiempos de ahora, muy susceptibles con cualquier cosita, ¿eh? Tenemos la piel muy fina. Sí, pero todos podemos ser susceptibles en un momento dado, ¿eh? Sí, todos sí. podemos ser yo tengo ahí días, sobre todo los lunes, que no aguanto ni... Está más susceptible, ¿no? Bueno, pues eso, hoy vamos a hablar de la susceptibilidad, el reflejo de la inseguridad psicológica. Y hay que diferenciar con personas sensibles, que ya hablamos una vez, lo ampliaremos también. Aunque a menudo se usan como sinónimos, son conceptos distintos, porque la sensibilidad es la capacidad de percibir y sentir profundamente lo que ocurre en el entorno, con empatía. Y la susceptibilidad, en cambio, es la reacción defensiva y el malestar que se produce al sentirse herido o vulnerable por interacciones externas. Después lo ampliaremos el tema de la diferencia, ¿no? Pero detrás de la persona susceptible hay un yo frágil, al que todo le duele, le molesta y le frustra. Tras ese sentimiento se esconde también la inseguridad psicológica y una mala gestión emocional. La susceptibilidad no es una herida, es un síntoma. La persona, bueno, aunque hay una herida también ahí detrás, pero bueno, la persona que reacciona de manera negativa o sobredimensionada ante las cosas no solo es hipersensible, no solo evidencia ciertos problemas de gestión, en la gestión emocional. Tras ella también está la inseguridad de que no se quiere bien, de que esa figura que no confía en sus competencias y habilidades acaba respondiendo ante el mundo de manera adversa. Todos somos conscientes de que en la vida con estos hombres y mujeres resulta compleja. Sin embargo, antes de quedarnos solo con el desconcierto y la constante dificultad a la hora de dirigirnos a ello, es conveniente comprenderlo. Más aún, todos nosotros podemos en un momento dado derivar en este comportamiento reactivo, porque basta con pasar por una mala experiencia o una época de estrés para actuar del mismo modo. Detrás de quien vive enfadado con el mundo y se ofende con excesiva facilidad hay un yo de cristal que debe ser reparado, y entender esta realidad nos puede ayudar no solo a lidiar mejor con estas personalidades, sino también a entendernos un poco mejor. ¿Y qué hay detrás de la susceptibilidad? Pues en el mundo de la psicología lleva tiempo estudiando el aspecto de la susceptibilidad. Como bien señalábamos, más que una dimensión propia, es un síntoma de una realidad más profunda. No obstante, en nuestro trato diario con las personas nos quedamos solo con el comportamiento de quien se ofende con nada y se enfada con todo, diciéndonos aquello de pero qué susceptible eres, ¿no? Sin embargo, trabajos como lo realizado en la Universidad de Psicología de Ruhr University Bochum en Alemania nos señalan algo importante. Todos estamos bajo la influencia de nuestro entorno. Sin embargo, no todos lo somos de la misma forma. Y estas últimas evidencias con ese rasgo tienen una mayor tendencia a sufrir determinados trastornos psicológicos. Esa reactividad se puede deber a factores genéticos. Puede darse el hecho de que el cerebro sufra una alteración en la producción de serotonina, con lo que hay una tendencia mayor al desánimo y a estar siempre en estado de alerta defensiva. Es decir, no podemos descartar un factor biológico. Sin embargo, por término medio, la susceptibilidad responde a un déficit en la gestión emocional y en las habilidades psicológicas. La inseguridad personal y la actitud defensiva. La inseguridad personal es una reacción emocional ante la autopercepción negativa. Es decir, esta sensación se instala en las personas cuando no confían en sus competencias para manejarse en el mundo, cuando se sienten en desventaja o no se aprecian a sí mismas de manera adecuada. Esa combinación entre baja autoestima y la sensación de falibilidad
sitúa su enfoque en la necesidad de protegerse y de ahí su actitud defensiva. A la misma se sienten dañados, ofendidos y hasta amenazados por las conductas ajenas. Es como si todo fuera con ellos o contra ellos. Asimismo, la persona definida por la susceptibilidad tampoco confía en los demás. Esta inseguridad crónica que les acompaña de manera casi constante provoca que tengan la idea de que los demás los van a defraudar en el momento menos pensado. Y la hipótesis de la susceptibilidad, ¿por qué? Porque ahí hay quien evidencia una mayor susceptibilidad y otros en cambio carecen de esta dimensión. Además de la inseguridad y la baja autoestima antes citadas, existen otras interesantes teorías que vale la pena considerar. La hipótesis de la susceptibilidad diferencial nos habla de cómo algunas personas, debido a sus características biológicas, temperamentales o conductuales, son más sensibles al estrés. También hay unos estudios realizados en la Universidad de Birkbeck de Londres que destacan que algunas personas son más susceptibles a otras, defendiendo los variables y estresantes del ambiente, y son esas figuras que se preocupan por nada, que sobredimensionan cualquier situación y que se sienten superados casi por cualquier cosa. Esa susceptibilidad genera un elevado sufrimiento y tendrá un desencadenante biológico en ciertos casos. Las experiencias traumáticas no superadas, porque insistimos una vez más en el hecho de que la susceptibilidad es, en buena parte de los casos, síntoma de alguna realidad psicológica no atendida, y por ello señalamos al inicio que aunque este tipo de reacciones o conductas nos resulten molestas y problemáticas, todas las podemos padecer en algún momento dado, como Israel los lunes, por ejemplo. Bueno, cuando atravesamos, pero se le pasa pronto, se le pasa pronto. Cuando atravesamos por un momento complicado, doloroso y hasta traumático, es común sentirse susceptible. La susceptibilidad es la herida que duele cuando se roza y es la reacción de quien se siente atrapado por el sufrimiento, la incomprensión y la soledad. Supone a veces reaccionar de manera negativa a los demás cuando, por ejemplo, nos sentimos mal con nosotros mismos. Son realidades no afrontadas y no gestionadas que se encapsulan y que duelen ante el más mínimo roce, ante cualquier palabra o comportamiento ajeno. Como podemos imaginar, todos podemos pasar por esa tesitura semejante, porque esta dimensión puede ser innata o adquirida. La primera hace referencia a la hipótesis de la susceptibilidad antes citada, la que tiene un origen genético, y la segunda surge como reacción a nuestras experiencias complejas, también a una infancia basada en la hiperexigencia o en la falta de apego. ¿Y cómo podemos tratar la susceptibilidad? Pues casi siempre nos preocupamos por cómo tratar a las personas susceptibles. Ahora bien, después hablaremos también de cómo tratar a las personas susceptibles. Pero ¿cómo tratarnos nosotros cuando estamos así susceptibles? Si llevamos una época experimentando esta misma sensación, a sentirnos molestos o ofendidos por casi todo, en este caso podemos abordarlo del siguiente modo. Primero, conocer el origen de esa sensación y afrontarlo. Siempre digo que conociendo el problema ya tienes medio problema solucionado. Trabajar nuestra autoestima, aprender técnicas de gestión emocional, trabajar nuestra autoaceptación y seguridad personal, mejorar el diálogo interno y la autocrítica. Y por término medio, la susceptibilidad es un rasgo que solemos arrastrar desde la infancia. Por eso conviene una ayuda psicológica también, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar, porque la diferencia entre susceptible y los PAS, que son las personas altamente sensibles, porque podemos confundirlo, pero no tiene nada que ver. Los PAS, las personas altamente sensibles, son individuos con un sistema nervioso que procesa la información sensorial de manera más profunda. En contraste con la susceptibilidad, se refiere a una vulnerabilidad general o una tendencia reactiva ante circunstancias específicas como críticas o factores de riesgo. Y la diferencia clave incluye la naturaleza del rasgo de ser PAS, o sea, persona altamente, es un rasgo de personalidad innato y genético, y la susceptibilidad suele ser un estado o una reacción emocional a menudo vinculada a inseguridades, baja autoestima o vivencia del pasado.
También la receptividad frente a la reactividad, ¿no? La sensibilidad de una persona altamente sensible permite una conexión empática profunda con el entorno y la intuición, lo que a menudo lleva lo lleva a la prudencia. La susceptibilidad tiende a hacer a la persona más reactiva, pudiendo interpretar situaciones neutrales como ataques personales. Susceptibilidad diferencial, pues las personas paz tienen una predisposición, lo que significa que se ven afectadas profundamente por el entorno, tanto para bien como para mal. En un ambiente positivo florecen y se sienten seguras, mientras que la susceptibilidad generalizada siempre genera esa vulnerabilidad. Las personas altamente sensibles poseen un sistema nervioso que procesa la información del entorno con mayor profundidad, y este rasgo no es un trastorno, sino un auténtico don que le otorga habilidades únicas con una profunda empatía, alta intuición y una rica vida interior. Los 5 dones principales de las características de la persona paz, pues tienen gran empatía, tienen la capacidad de percibir, sentir las emociones, el estado de ánimo o el malestar de quienes le rodean como si fueran propios. Esto le permite conectar de manera muy profunda y auténtica con otras personas y animales. Inteligencia intuitiva, que su cerebro procesa una mayor cantidad de detalles y sutilezas del ambiente, tanto verbales como no verbales, que pasan desapercibidos para los demás. Y esto le otorga un alto grado de intuición, permitiéndose anticiparse a situaciones y tomar decisiones más acertadas. También tiene una profundidad emocional. Experimenta las emociones tanto positivas como negativas con muchísima intensidad, pero esto les permite vivir los acontecimientos de la vida desde el corazón, valorando profundamente los pequeños detalles y la belleza de su entorno. También tienen un procesamiento reflexivo. Antes de actuar, analizan y reflexionan profundamente sobre las situaciones y la información recibida. Su mente busca el significado de las cosas y son excelentes conectando ideas, lo que suele derivar en una gran creatividad y una capacidad resolutiva. Tienen también una alta sensibilidad sensorial y artística. Son más receptivos a los usos externos. Esto no solo se aplica a la sobrecarga de ruido y luces fuertes, sino también a la capacidad de conmoverse profundamente ante el arte, la música, la escritura o la naturaleza. Y ahora, ¿cómo podemos relacionarnos con las personas susceptibles? Nosotros, cuando tenemos que relacionarnos con las personas susceptibles, si algo nos caracteriza como especie, eso es la diversidad. Los seres humanos somos capaces de adoptar muchas maneras de vivir la vida. Y por eso tenemos diferentes personalidades, actitudes y maneras de percibir la vida y las relaciones personales. Ahora bien, nuestra diversidad hace que en algunos casos nos encontremos con personas con unas características personales muy extremas, bastante más desarrolladas que la media. Cuando esta característica tiene que ver con actitudes hostiles o la facilidad para generar conflictos, puede llegar a ser un reto tratar con esta persona. Son susceptibles, son una realidad que es mejor saber gestionar en nuestras relaciones personales, sin que por ello tengamos que hacernos amigos de ellos. Prácticamente ninguna conversación está predestinada a terminar en discusiones y enfados, por mucha predisposición al conflicto que haya. Y uno de los consejos, por ejemplo, es no ridiculice. A veces la susceptibilidad de quien habla con nosotros puede parecernos una broma. Sin embargo, para ello el motivo de su enfado es muy real y no hacen comedia. El primer paso es aceptar que se han ofendido de verdad, aunque esto signifique que le demos mucha más importancia a la situación, si vemos que es lo suficientemente poco grave como para limitarnos a no aliviar ese enfrentamiento. Discúlpate solo cuando tengas motivo. Cuidado. Disculparse por un simple hecho de que alguien se ha tomado mal un comentario o acción
No es recomendable, al menos en todos los casos. Solo hay que hacerlo si realmente ha habido un malentendido razonable, es decir, uno en el que creas que gran parte del resto de personas habría podido caer en ese contexto. Y puede parecer que al negarte a pedir perdón ante la persona susceptible está generando conflicto, pero no tiene que darse ese caso, porque en muchas ocasiones disculparte solo alimentará el relato de que ha habido una ofensa y no un malentendido, y eso puede llegar a viciar más la conversación anclándose en la hostilidad. Si vas a criticar, adopta una perspectiva impersonal y constructiva. Cuando quieras hacer crítica a algo que ha hecho una persona especialmente susceptible, hazlo refiriéndote en la perspectiva de una persona ficticia que no conozca a ninguno de los involucrados y siempre poniendo énfasis en que todo se puede mejorar y que todo no está mal. Usa un lenguaje no verbal, no hostil, porque tu postura y gestos deberían denotar confianza y aceptación y no hostilidad a una actitud a la defensiva. Evita adoptar posturas encorvadas o mantener los brazos cruzados o cubriendo buena parte de tu zona frontal en general, y muestra que el contexto no se merece ver a un enemigo, sino a otra persona. Mantén una actitud educada, pero no te obsesiones. Tener miedo a ofender a la otra persona no tiene sentido, porque eso, en todo caso, solo genera un ambiente de enrarecido, al que las personas susceptibles tienden a ser sensibles, y simplemente asume que no tienes por qué intentar controlar plenamente la situación y mantén unas normas básicas de educación. Y bueno, no dudemos en solicitar ayuda psicológica si esta sensación, si este sentimiento de susceptibilidad obstaculiza nuestro bienestar y la relación con nuestro entorno, porque todo el mundo tenemos derecho a enfadarnos. Claro. Así que paz y ciencia, como yo digo. Paz y ciencia, que algunas veces nos toca a nosotros y nosotros somos los que estamos susceptibles. Sí. Pero bueno, a ti el lunes se te pasa rápido. A mí el lunes no me arranco el programa. A mí te está gustando mucho los lunes. Yo soy más peligroso antes de entrar en directo. Ya está, una vez que estás ya en directo, ya estamos aquí. Y porque he aprendido a decir, mira, no puedo pelearme contra el lunes. No podemos pelearnos con todo el mundo. No, quita. Molina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo a todos. La semana que viene. Hasta la próxima semana.